Hola, bienvenidos a otra entrevista de Resistimos hacia su cuarta edición, que justo ahora estamos, muy felices de poder encontrarnos con el equipo del documental Estancia, una película que fue de las que provocaron que en el festival hiciéramos una nueva sección llamada Raíces Tercas, de la cual describo a continuación. Situarse en los territorios, hablar con el cuerpo y resistir. Documentales que entrelazan historias que enfrentan procesos de gentrificación, que exploran cómo habitar los espacios desde explorar lo sensorial y artísticamente el mundo, y retratan formas de hablar colectivamente, con casas y sus habitantes que defienden, con espacios que se cuidan y vínculos que se construyen con terquedad de frente al despojo. A partir de justo tener en nuestra programación Estancia, Andrómaco, el cuidador del jardín, entre otras películas, pues abrimos justo esta sección para poder entender cómo películas como Estancia, de la que voy a igual a decir un poco al respecto ahora, pues están retratando los movimientos de personas que en colectivo están resistiendo en sus hogares. Entonces, bueno, acerca de Estancia les voy a compartir un poco y dejo que se presente al equipo. Estancia es una casa ubicada en el centro de Medellín, Colombia, condenada a desaparecer en una ciudad que ha sido ajena a su propio pasado. La película es un viaje por las entrañas de una casa de vecindad habitada por hombres viejos y solitarios que nos revelan sus vidas, sus amores, sus deseos y sus visiones de la muerte. Bienvenidos, equipo de Estancia. Es un gusto poder estar con ustedes. Hola Jessica, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es una alegría poder estar en Resistimos Festival y también pues como compartir esta selección con otras películas de otros países y de otros lugares que también se están pensando la ciudad y también sus habitantes, ¿no? Ahorita estamos acompañados de Isabel, de Mauricio Carmona y quiero que se presenten. Bueno, yo soy Isabel Otálvaro y hice parte con Andrés del proceso de montaje de la película Estancia. Eh, Muchas gracias, Jess. Un gusto estar con ustedes en este momento tan importante para nosotros, llegar por primera vez a México a través del Festival Resistimos. Mi nombre es Mauricio Carmona Rivera, productor de La Estancia. Un gusto estar acá de nuevo con Isabel Otálvaro, montajista, y con Andrés, el director. Pues si quieren, arranquémonos justo a platicar de lo buenísimo de Estancia, que como experiencia al momento de programar, justo nosotras somos un equipo de tres que dirigimos y producimos y programamos el festival. Y nos involucramos mucho justo en todo como la curaduría a partir de las películas que nos llegan cada año. Entonces, contarles que cuando vimos Estancia, yo fui la primera de la equipa en ver la película y yo estaba por favor, véanla, porque es un viaje increíble, o sea, justo de montaje, Isabel, que me gustaría mucho que nos platiques posterior a la primera pregunta que voy a lanzar. Pero también justo en la fotografía, en las historias de los personajes, en el cómo justo ustedes deciden hacer la narración de todas las personas que están dentro de esta casa, me pareció muy alucinante. Entonces, a mí sí me emociona mucho que esté la película en el festival. Y justo quería preguntarles cómo es que se originó la idea de poder hacer esta película. Si quieren compartirnos desde el momento en el que cada quien conoció a esta casa, a las personas que viven ahí y cómo quizá fue transitando el hacer el documental. Bueno, Jessica, pues como contabas ahorita en la sinopsis, pues nosotros sentimos que Medellín es como la ciudad de la desmemoria, ¿no? La ciudad que olvida y sobre todo que deja de lado a sus habitantes. Y digamos que esto lo planteamos es a partir de unos recorridos por el centro donde dejamos de reconocer nuestra propia ciudad, ¿no? Los cafés, los bares, los cines, que ahora son parqueaderos, son iglesias cristianas o simplemente son unas ruinas que quedan allí. Pero la pregunta vital es ¿qué pierde una ciudad cuando le damos la espalda a estos lugares o cuando
o cuando olvidamos a estos habitantes, ¿no? Entonces ahorita hay como toda una generación de hombres y mujeres mayores eh, que ya no tienen encuentro de estos lugares. Y allí es donde encontramos estancia, una casa que digamos que en su solar hubo un restaurante que duró más de 50 años, un restaurante de comidas populares que diariamente vendía alrededor de 3.000, 4.000 almuerzos. Y justo en el año 2016 que yo empiezo a realizar mi proyecto de grado de la Universidad de Antioquia, empezamos a grabar ahí. Yo llamo a Mauro, le digo, Mauro, vamos a empezar a registrar este lugar. Ya veníamos haciendo como unas visitas previas al 2016 y algunas imágenes análogas. Y, y ya para ese año empezamos pues como a rodar, como a conversar con los empleados. Y justo un día de varios que llevábamos grabando y habitando este lugar, aparece un letrero sellado. La alcaldía había acabado de sellar este lugar, pues por temas técnicos tenían que hacer unas remodelaciones, la casa era muy vieja y tenía elementos de madera, pero los dueños deciden cerrarlo y acabar este lugar. Entonces, digamos que esa pregunta por ese lugar, por los lugares de encuentro, por los lugares de memoria, se empieza a develar ante nuestros ojos y es que es inminente el cierre de estos lugares. Llamo a Mauro pues como triste, pero como afanado también. Mauro, baja con la cámara, el micrófono, que esto ya empezó. Y así fue, empezamos a grabar como el desmonte del lugar, algunos clientes, algunos trabajadores de muchas décadas que nos cuentan como su percepción de este momento en caliente y en una de esas se nos arrima un señor mayor y nos dice, chicos, ustedes ya hablaron con don Octavio, el casero. Entonces cuando miramos esa casísima nos hace entrar, nos presenta a don Octavio y eso fue sorprendente porque sentimos que de allí nunca más salimos. Esta casa empiezan a abrirse como estas habitaciones, esos umbrales y como que allí dijimos, wow, aquí hay un tiempo contenido, ¿no? Aquí hay como un mundo, un universo. Pensamos mucho en esas habitaciones como universos paralelos, en el que cada uno de estos hombres nos narra parte de sus vidas, no solo desde lo que nos cuentan, sino también desde sus objetos, desde la espacialidad misma. Bueno, ese es digamos como el primer momento de llegada. Nosotros nos planteamos también como un diario fílmico, un diario en el que todo el tiempo íbamos a estar como con cámara, ¿cierto? También hay una forma de presentarnos, ¿no? Todo el tiempo como estábamos allí habitando este lugar con cámara. Y es muy curioso, la película tiene un elemento, digamos, como de encuentro de los habitantes de esta casa y son como una toma de unas escalas donde los personajes suben y bajan el espacio en una forma como laberíntica, ¿no? Como que van saliendo de distintos lugares y este primer, digamos, time-lapse, que es unas tomas de más o menos 12 horas, eh, allí nos permitimos como conocer las vidas de estos hombres y empezamos como a interactuar con ellos, ¿cierto? Ellos también siempre como muy inquietos por la labor, por lo que estábamos haciendo, pero a su vez también nos abrían las puertas de sus habitaciones. Entonces como que fue un trabajo muy paciente, un trabajo, digamos, que no tenía como un tiempo límite de grabación, sino que la idea era como habitar el lugar. Inicialmente le decimos a don Octavio, Mauricio y yo que queremos alquilar una habitación y él nos dice, muchachos, pues, aquí solo viven hombres mayores, yo ya lo intenté con una familia, una parejita joven y duraron 15 días porque acá la puerta se cierra a las 10 de la noche y nadie sale ni entra. Entonces, ¿cuántos días necesitan? Y bueno, y ahí fue como que empezamos ese proceso. Qué locura, o sea, porque de hecho ahorita también que estabas diciendo como, a ver, me quedé con varias cosas muy, muy presentes, como de que parece como algo que se desdobla,
Y ahí me gustaría quizá como Isabel que nos platicaras un poco, porque yo sí tenía una sensación como si fuera como de estas casas eh, no sabría cómo describirlo, como unas casas de juguete en las que justo estaba como una casa así, que tiene como las habitaciones y como que, o sea, que parece, es más una estructura vertical en el que ves todas las habitaciones, ¿no? Y el trabajo de edición me parece muy loco porque, digo, sumado también como a la fotografía, que todo el tiempo parece como que son espacios muy contenidos y a la vez las historias también son súper contenidas y son muchas vulnerabilidades que se van compartiendo poco a poco. Pues quizá me gustaría saber, Isabel, pues que nos pudieras compartir qué fue quizá como un reto para poder hacer la película de la forma en la que se hizo al final. No sé cuánto material había, si nos pueden compartir quizá cuánto tiempo filmaron en total, como qué tanto material tú tuviste que haber atravesado y quizá en qué momento llegas al documental. Estaría increíble que nos cuentes. Vale, bueno, pues había más de 200 horas de material. Una parte del material estaba también a dos cámaras, entonces en el proceso, bueno, también pues como revisar los puntos de vista de cada situación, que en muchos casos pues había dos cámaras, pero yo llegué cuando ya se había terminado el rodaje y había un corte porque Estancia tuvo un premio de cortometraje, de realización de cortometraje, y entonces había un corte de un corto, había ya un armado y un montón de material por revisar. Había muchísimo material, pues como que no estaba ahí, que estaba por explorar, por analizar. Entonces fue en el 2020, en la pandemia. Entonces, bueno, tenía como el tiempo del encierro para reconocer ese material con la distancia que no podían tener Andrés y Mauro, que estuvieron allá, pues compartiendo tantas cosas con ellos, creando afectos y pues como en el desafío de un rodaje también que no es fácil y muy exigente y muy retador. Entonces, bueno, como que ellos ya venían de ese proceso de un rodaje así, yo estaba nueva, fresca, como descubriendo un material que también, ahorita que estaba escuchando a Andrés, pensaba, hay algo desde el principio cuando uno empieza a descubrir el material, porque además yo nunca fui a esa casa, yo nunca he entrado a la casa. Entonces, descubriendo el material, yo trataba de entender la casa, yo trataba de imaginarme cómo es esa casa, o sea, como, y me imaginaba que la película sería interesante, pues como crear un viaje también en el sentido de que la gente vaya descubriendo la casa o vaya entendiendo ese espacio que también es como laberíntico, pero que también tiene algo como de cosas dentro de cosas. Es como está esta gran casa, hay unos espacios adentro de la casa, adentro de esos espacios hay otros espacios y adentro están esos personajes. Como que sí tiene este algo como de muchas capas y ir como corriendo para entrar. Y creo que el proceso también, pues digamos, mi proceso de descubrir el material y al mismo tiempo que lo iba descubriendo, tratar de pensar cómo armarlo, o sea, cómo hallar las pistas y como la brújula para decir, para consolidar un relato eh, que lograra contener todo esto, o sea, digamos, ese aspecto un poco misterioso del espacio, que también es su vejez, la vejez del espacio, la vejez de los personajes, también todo el trabajo fotográfico que está en la película, porque en todo el material se siente la exploración estética sobre ese espacio, sobre las entradas de luz, el movimiento de la luz en el día, la presencia también un poco a veces fantasmagórica de los personajes que entran y salen y que todos sabemos que van a morir, pues que ya están muy viejos, que la muerte está cerca. Bueno, hay como toda esa atmósfera. Entonces, bueno, era como coger todos esos hilos que he mencionado, eh, más la gracia de esos hombres, que también creo que lo decía hace poco en una proyección aquí en Medellín, es que yo siento que ellos se entregaron a la película, o sea, ellos digamos que abrieron su corazón, su tiempo, su presencia, su cariño, como que hay de verdad un deseo de compartir experiencias hondas, digamos.
Entonces, eso era, digamos, como el corazón de la película. Entonces era como coger todo eso y tratar de ordenarlo de manera armónica. Y fue un proceso largo. No, sí, me imagino. O sea, después de que dijiste que son más de 200 horas de material, ¿no? Ujú. Y que justo llegaste al final. Que creo que, digo, eso ya como compartencia de producción de documental, que es justo algo a lo que también nos hemos dedicado quienes hacemos el festival. Ujú. Sí sabemos que igual me interesaría saber ahorita que quizá puedas compartir tú, Mauro, acerca de mi última pregunta. ¿Cuánto tiempo estuvieron haciendo el documental? O sea, para hacer esas 200 horas, pues cuántos años, o no sé, estuvieron como acercándose a la casa y a las personas, como más o menos un estimado. Y ahorita a propósito de lo que estabas diciendo, Isabel, que creo que sí fue muy valioso que pudieras llegar al final porque se nota mucho que entendiste un corazón que igual ahora que pueda compartir Mauro como testimonio, que nos compartan cómo ellos pensaban ese corazón y cómo lo vieron ya al final con la edición que hizo Isabel porque creo que sí se sienten muy cercanos los personajes, sí se entiende como el cómo era esa casa, incluso ahora después de saber que Isabel nunca fue a esa casa, me parece increíble. Y creo que el punto justo, el corazón de las películas es lo que va sustentando como que de verdad haya una narrativa y ahora me queda mucho más claro por qué el documental tiene como esta fortaleza, porque sí creo que rescata mucho las voces de las personas y que va como por capas, como decía Isabel. Pero quizá como también para una pregunta acerca de justo las personas, o sea, ya enfocándonos en ellos, en los protagonistas del documental. Me gustaría saber cómo ha sido la recepción de la película ahora que empezaron a hacer su tour de estancia me parece que han estado en varias ciudades, que no nada más han estado en Medellín, pero lo primordial para mí también sería saber cómo fue para estos señores poder mirarse en pantalla. La película me gustaría tocar como tema que intersecta temas de vejez, de justo personas que no son heterosexuales, o sea, en una casa que yo no sé si justo hay un tipo de arquitectura que le defina, porque también como la estructura de la casa por dentro es una locura. Entonces, me parece que el cómo lo recibe la gente en Colombia, pero también cómo lo ha recibido en otras partes que lo han podido proyectar y cómo lo recibió en o sea, las personas que salen, es súper importante para nosotras saberlo. Entonces, si nos puedes compartir eso, Mauro, y decirnos cuánto tiempo estuvieron filmando de años la película. Bueno, es muy bello solo ver que Isabel Otálvaro, después de ir una temporada en Bogotá, está otra vez en su casita, en la montaña, cerca a Medellín, en las afueras, en una zona fría, porque como bien ella lo contaba, el montaje lo empezamos en 2020 en pandemia, fueron sesiones larguísimas hasta altas horas de la madrugada, discutiendo, conversando, revisando, analizando las casi 150 páginas de script que elaboramos entre Andrés, el director, Lice Rincón, el asistente de postproducción y yo, y que fue un poco el puente de comunicación con Isabel. Eh, Llegar a la sala de edición es difícil, es doloroso, está marcado por la discusión, el conflicto incluso, pero creo que lo supimos sobrellevar. Además, en un entorno maravilloso, es una reserva forestal, entonces salíamos un poco a la neblina nocturna a liberar nuestras angustias. Digamos que como tal culminamos el proceso de edición hacia 2022 y fue una cosa que la leemos desde un punto de vista simbólico. Durante el último mes de montaje ya teníamos como un plazo para entregar la peli, porque además de recibir un fondo, también obtuvimos una coproducción con, digamos, la cadena de televisión y cine nacional, con RTBC Play, que ahora tienen una plataforma de streaming. Digamos que esos tiempos ayudan a catalizar un proceso que ya llevaba más de 3 años, o sea que ya estaba muy decantado y fue sorprendente recibir una llamada de uno de los protagonistas, de Javier Ocampo, que nos dice,
en diciembre nos desalojan, chicos. O sea, poco lo que comienza con un ciclo entre el cierre y la clausura del objeto de estudio de Andrés como parte de su trabajo de grado, que era ese restaurante, esa inquietud por los lugares que desaparecen en Medellín, esa ciudad en extinción, y digamos la posibilidad de que fueran desalojados o que aquella casa pudiera ser demolida o que colapsara por su deterioro, nos da respuesta justo en el momento mismo en que terminamos la película. Eso para, digamos, un poco regresar y retornar un poco sobre la pregunta que nos haces en relación al tiempo, digamos, de rodaje. Como Andrés lo mencionó hace un tiempo, al comienzo de la entrevista, nuestras lógicas son muy inmersivas. Digamos que Andrés se ha enfocado mucho en la dirección de fotografía, en la cámara. Yo tengo formación como artista plástico, historiador, y digamos que mi obra se ha desenvuelto más en escenarios museales, espacios de arte u obras que se exhiben en espacio público, donde Andrés ha sido un colaborador permanente. En ese caso, digamos que el tiempo, lo observacional es muy claro. Entonces, hay como una cierta metodología de trabajo y cierta comunicación no verbal que ya hemos desarrollado, que fue como unos buenos elementos y herramientas que nos brindaron para ya llegar a rodar el documental. La idea convivir con ellos es justo ese reto de, digamos, romper ese tabique que nos separa de la otredad, un poco como ir escarbando en las capas mismas de la privacidad de ellos. En ese universo polifónico de la película entrevistamos aproximadamente a 16 hombres, de los cuales 4, justamente los más en buena medida descarnados o los que más se entregaron a la película, como lo decía Isabel, son los protagonistas. Los otros están ahí como unos personajes silentes, que están en su casa y que a través de gestos también nos hablan de justo eso, que nos gusta pensar como cómo viven los hombres mayores, cómo es la masculinidad en la vejez, cuáles son los avatares, qué piensan del amor, qué piensan del sexo, un poco esa pregunta por la muerte constante, pero a diferencia de lo que uno pensaría, no están esperando, la están viviendo intensamente cada día. Entonces, digamos que eso nos confrontó profundamente como seres humanos y digamos que de ahí bebió la película. Hay situaciones, digamos, que tienen mucho que ver con la existencia, entre el primer rodaje, que fue en 2017, que fueron unos 15 días, el segundo en 2018, que fueron unos 35, 40 días. A veces nos preguntamos si es el resto de los días porque el vínculo afectivo es tan fuerte y en nuestra memoria que digamos que no sabemos si saldremos de esa casa o si saldremos un poco como ellos. En el caso de esos vínculos que digamos que sobrepasan un poco lo que sucede alrededor de una producción. Eh, una vez terminamos el rodaje, seguimos en contacto con ellos nos buscaban, nosotros, se construyó una amistad, en particular con los personajes principales, que son el mormón, como le he mencionado, Javier Ocampo, y un triángulo amoroso entre Álvaro y Guillermo, que nos cuentan una historia de amor de más de 50 años, hicieron un pacto de sangre cuando tenían 20 años y a sus 70 y tantos, un poco nos hablan de esa solidaridad, ese amor, porque estaban separados como tal, como pareja, pero sin embargo se seguían cuidando y amando. Y la actual pareja de Guillermo, que es un hombre sumamente inteligente y que sentimos que es quien permite que ese universo que está como un poco detenido en el tiempo avance en términos cinematográficos y narrativos, está con su actual pareja, que es el hombre más joven de la casa, que tiene 57 años, que es Raúl Agudelo Márquez. Eh, Nosotros logramos compartirles, sobre todo a este triángulo amoroso, algunos avances en teaser, fotografías, pero fue muy doloroso para nosotros porque tuvimos que despedirlos a ellos entre 2020 y 2021. Fallecieron debido a diversas complicaciones. Coincide con la época del COVID, pero no lo fue. No tuvo pues en realidad relación. Entonces, fue muy bonito ver las percepciones de ellos. En algún momento recuerdo que Guillermo
vio el teaser en mi celular, fue como la mejor forma que pude como compartírselo, y él vio su habitación como una imagen panorámica con gran angular que hay muy al comienzo de la película, y él dijo, ese es el Teatro Lido, un teatro que quedaba enfrente de su casa. Y le dije, no, esta es tu habitación, Guillermo, ahí estás tú. Y como, wow, qué habitación tan maravillosa. Y tuvimos el privilegio de llegar a estreno con dos de los personajes. Nuestro estreno mundial fue en el Festival de Cine Cartagena de Indias, en el FIXI 63. Viajamos justo con Javier, con una amiga de él, y también viajamos con Eduardo Pérez, otro de los personajes, quien viajó con su hija, un hombre de 94 años, muy mayor. Javier es un poco más joven, tiene 77 años. Entonces, con ellos compartimos ese momento de esplendor. Ambos la vieron dos veces, se emocionaron mucho, y digamos que agradecemos a la existencia al menos haberle compartido a ellos como ese instante. No es fácil, pero sin embargo pudieron hablar con el público, y en esa medida fue muy especial como la gente está muy inquieta con la peli, se siente conectada en términos sensoriales, afectivos, siempre quieren saber más de cada uno de los personajes. Y bueno, digamos que trae a colación muchas preguntas sobre la vejez, también sobre las disidencias sexuales, qué sucede con los cuerpos, con el amor en la vejez. En el estreno en Medellín nos acompañó Guillermo Correa, un investigador muy importante de la ciudad, que viene trabajando todos estos temas, específicamente de la homosexualidad en nuestra ciudad entre 1890 y 1980, en un libro que se llama Raros, donde él un poco aborda las disidencias sexuales, cómo han sido perseguidas, silenciadas, y para él fue como un encuentro también importante la película, porque mucho de lo que él había escrito estaba ahí, también en las conversaciones que se han nutrido, por ejemplo, los bares de los años 60, 70, los bares de ambiente, los bares gay de su momento, eh, como donde las águilas se atreven, el sayonara, la busquería, donde ellos iban de fiesta, donde se seducían, donde se encontraban. Poco se ha hablado de eso, afortunadamente en los últimos años se ha hecho una suerte de arqueología, y hoy hay como unas investigaciones más profundas. En una sociedad tan conservadora como la de Medellín y la de Antioquia, que es a donde pertenecemos, justamente nos sorprende encontrar estos espíritus libres, que con sus avatares y sus conflictos, digamos, vivieron también una sexualidad eh, no necesariamente abierta, pero digamos, sí en buena medida como libre. Es sorprendente que ellos nunca nos hablaron en términos de discriminación. Me refiero sobre todo a Álvaro y Guillermo, que son los mayores, pero, pero sí sabemos que es algo que era silenciado, era oculto, y bueno, digamos que es una realidad, y una Medellín que para nosotros es inusitada, es soterrada, es oculta. Y bueno, en términos, ya para concluir, como que hemos tenido una ruta muy bella, además de, por ejemplo, estar en el Festival de Cine Cartagena, tuvimos un estreno local en Medellín en el Festival Cinemancia, un festival que comparte un espíritu muy fuerte con Resistimos. Es un festival joven, va por su cuarta versión, es gente que escribe del cine, que ama el cine. También estuvimos en la MIDBO, la Muestra Internacional Documental de Bogotá, promocionada por Alados, una asociación de documentalistas de la que hacemos parte. También hemos encontrado algunos nichos en Latinoamérica muy bellos, en Aleste, Perú. También estuvimos en EDOC, Ecuador. Eh, Recientemente estuvimos en el Festival de Cine Las Alturas de Jujuy, en Argentina, en Render también en Perú. Y bueno, ahora estamos muy felices de volver a un festival como el de cine etnográfico de Ecuador de la Flaxo, que será ahorita en julio. Es un festival que lo piensa también desde la antropología y la relación que se construye con los seres humanos a través de lo fílmico. Y finalmente con ustedes, chicas, que estamos muy emocionados de llegar a México con Resistimos.
Gracias, Mauro. Pues justo para terminar nuestra entrevista, solamente comentarles que hay una posibilidad de que el equipo pues pueda estar en la película, en la presentación en Ciudad de México, va a estar también muy probablemente en Puebla, en Querétaro, en Mérida y en Monterrey. Entonces, pues les esperamos y les agradecemos mucho haberse compartido el día de hoy. Vale, muchas gracias a ti también y a ustedes. Muchas gracias, Jess. Muchas gracias, Andrés, Isabel, por este momento. Bueno, Jessica, mil gracias por la invitación.